Tiene la palabra el diputado Daniel Lagatelli. Hola, ¿se me escucha? Sí, bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Un poco creo que, para no herir susceptibilidades, me parece que en ningún momento Armando Zabaleta dijo a la oposición lo que tenía que hacer. Me parece que se tomaron muy pasionales las palabras de Armando cuando fue claro que dijo que, o yo lo entendí así, que hay que desmistificar que esto de que el presupuesto se cumple a rajatabla. A ver si alguien me da eh, el ejemplo a nivel mundial o, o por lo menos me da una posibilidad de decirme qué presupuesto de qué nación se ha cumplido en medio de pandemia, le pago un asado. Desde ya le pago un asado. Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la última pandemia que tuvo el mundo, tenemos que remitir a 200 años, 100 años atrás. Esto fue imprevisto. Ni Einstein pensaba que las próximas complicaciones del mundo podía ser una guerra, pero nunca una pandemia. Y las pandemias, porque hay que ser sincero acá y decirle a la sociedad, porque pareciera que estamos entre especialistas en economía y todos sabemos los números macroeconómicos y la estadística. Esto ya lo hablaba Michel Foucault cuando hablaba de gubernamentalidad y decía que esto de lo que es lo contable en la población no se da muchas veces, sino más para una dominación. Pero la economía no es algo complicado. Existe el motivo para que este espacio que parece excluyente para especialistas sea considerado más excluyente. Creo que lo que decía Armando es que tenemos que trabajar sobre las bases legales o metodológicas, a donde un presupuesto sea participativo, con programa, control de programa, llevarse a cabo, más claro en ese sentido, no como se maneja este presupuesto que, mire, y hay ejemplos claros, perdone, pero estoy pensando y vuelvo. En la época que se fue de Macri, le diría a cualquier macrista que son de la oposición, le diría si alguna vez pensó que el presupuesto decía que iba a haber un reperfilamiento, que era básicamente un default. A veces algún radical que estuvo con Macri pensaba eso, preveía eso el presupuesto. No. Y le dejó un default al gobierno que llegó. También, también eh, por ejemplo, presupuesto del gobierno anterior, del radicalismo, del Frente Cívico, hablaba de, por ejemplo, un Pozo 53, que lo decía el presupuesto. Nunca se cumplió el Pozo 53. También el presupuesto de años anteriores hablaba de la cantidad de empleados. Y sin embargo, cuando se fue el gobierno del radicalismo, dejó una cantidad de empleados que no estaba prevista en el presupuesto. Entonces digo, lo que decía Armando Zabaleta, que no hay que ser tan riguroso y manejar y pensar que los números de los presupuestos se aplican tal cual. Yo creo que lo que estaba diciendo Armando es tener una dinámica en el presupuesto, trabajar sobre una metodología más dinámica de control de programa. Hay metodologías presupuestarias que son estilos programa y que lo pueden explicar mejor en ese sentido y que pueden ser más entendibles para la sociedad y pueden ser una metodología que genere más participación. Y cuando hablan del empréstito, del préstamo, un grupo de diputados en algún momento planteó en la anterior aprobación de un empréstito, planteó que había que haber más obras para salud. Y sin embargo, yo no vi ningún planteo de la oposición que sea para salud, y ese empréstito se aprobó gracias a la oposición. Yo creo que por eso me parece que Ricardo Arede dice que hay que volver a las bases de la discusión en las comisiones y no afuera, en acuerdos o despachos, porque estaría sucediendo entonces lo que habló alguna vez Gramsci cuando se refería a por qué el primer ministro europeo, por qué se dio. Decía que el primer ministro europeo cumplía la función en ese momento que a la noche tejía acuerdo
pero a los otros días se destejían. Era como que no reconocían esos acuerdos. Y me parece que la oposición pasa lo mismo. Que de acuerdo vota o obstaculiza un gobierno de acuerdo a los acuerdos que se tejen afuera. Y no de acuerdo a las bases que se pueden dar en la discusión parlamentaria. Por eso creo que es importante, más que los acuerdos afuera, buscar los acuerdos acá, en las bases, en la comisión, en la legislatura. Y no esperar que nos digan de acuerdo de afuera para venir y apoyar una medida acá en la Cámara, en la legislatura. Pero bueno, yo lo que planteo, porque creo que se lo atacó innecesariamente al diputado Armando Zabaleta, no le dice a la oposición lo que tenemos que votar, tenemos que buscar la forma de un presupuesto más dinámico, por programa. Hay ejemplos en algunos países a donde se va determinando un presupuesto 2 veces o 3 veces al año. Hay 2 presupuestos descentralizados, uno para la seguridad social, otro para aplicarlo en otros organismos, pero fija la seguridad social como algo sumamente importante para la sociedad. Entonces creo que hay que trabajar sobre la metodología de un nuevo presupuesto más participativo. Solamente quería agregar eso. Y en este año, o los años venideros, los números macroeconómicos van variando. Porque si hay alguien que en medio de una pandemia puede tener alguna previsibilidad de algún número macroeconómico, yo lo pondría ministro de Economía a nivel mundial. Pero no, es inexistente. Yo creo que estamos frente a los presupuestos de esta metodología, creo que estamos sobre cierto papel ficticio en algunas cosas. Y hay que aclararlo, hay que decirle a la sociedad, no hay que ser hipócrita, no hay que ser cínico. Pero para el futuro tenemos que buscar una nueva metodología y trabajar sobre una nueva metodología y programas que se vayan cumpliendo y más dinámicos. Muchas gracias, señora Presidenta.